Ahí les he colocado todos los aspectos, diría yo, que me suenan más importantes de una sociedad anónima. Eh, de acuerdo al Código de Comercio, esas son las generalidades, ¿no? Para constituir una sociedad anónima, como les había comentado, necesitamos de 3 o más personas o más socios a través de un acta de constitución, el contrato de constitución, como ya lo hemos conversado, ¿no? En su inciso número 1. Tiene que existir un libro de accionistas. Es un requisito de Fundempresa ahora, ya que si no tenemos este libro de accionistas, pues vienen multas, y eso está determinado por el artículo 250. Tenemos que saber quiénes tienen las acciones, quiénes son los titulares de cada acción en una sociedad anónima, ¿no? Las características de la sociedad anónima, cada uno tiene su acción y responde solamente hasta su responsabilidad hasta el valor pagado por su acción, de acuerdo al artículo 217. Existen acciones comunes, que son las que se venden al público, digamos, ¿no? Determinado por los artículos 261 y 262. Existen acciones preferentes, también determinado por el artículo 261 y 263. Las preferentes, como su nombre lo dice, tienen ciertas preferencias por los primeros años para los socios fundadores o gestores. Tienen algunas preferencias con límites. Pueden participar en las utilidades preferentemente y reciben mayores utilidades que las acciones comunes. O llegó William. ¿Okay? Las cuotas de capital, perdón, las acciones no son cuotas de capital en este caso. Las acciones son en múltiplos de 100 también, igual que las cuotas de capital. No podemos encontrar acciones de 55 bolivianos, por decir. Entonces tienen que ser en múltiplos de 100 las acciones. Las acciones deben estar pagadas al menos en un 25%. Ese punto ya como contabilidad nos interesa, porque de lo contrario no se le puede entregar a la persona, al accionista, su acción hasta que pague el 100% y menos participar en las decisiones de las juntas de socios. Por ejemplo, la junta de accionistas de fundación de la empresa, la junta de ordinaria y extraordinaria. Tienen que tener sus cuotas como mínimo en un 25% pagado para ser considerados socios de la empresa. Ok, están determinadas esas situaciones en el artículo 220, en el inciso 3. Pues se pueden dar aportes en efectivo y en bienes. En efectivo es sencillo, como les había comentado, eh, la empresa, la entidad que organiza una sociedad anónima es esencialmente un banco. El banco prepara, da una cuenta, prepara los documentos para la constitución de una sociedad anónima. Abre una cuenta donde los socios pueden ir pagando sus acciones. Y también pueden comprar sus acciones con bienes. Yo tengo un vehículo, yo tengo un terreno, ese es mi aporte. En este caso, pero ya no se lo entrega a los socios, se lo entrega directamente al banco. Y el banco tiene carácter, como decíamos la clase anterior, de ente fiduciario, que se encarga de manejar estos bienes con los objetivos de reportar beneficios a la sociedad. No es para uso del banco, sino para beneficio de la sociedad. Y de esa característica somos responsables los socios gestores.
En el concepto también son entidades comerciales. Es muy difícil y muy raro y muy asintomático y sospechoso que tengamos una empresa que constantemente tenga pérdidas. Entonces ya una empresa que constantemente tenga pérdidas, como les comenté desde las sociedades colectivas, está pues en la atención de las autoridades, ¿no? De impuestos, de aduana, en su caso de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, por el tema de lavado de dólares o lavado de activos, en nuestro país básicamente por el narcotráfico, ¿no? Y el contrabando. Entonces no pueden existir empresas que tengan pérdidas consecutivas. Y cuando las empresas tienen pérdidas consecutivas, pues son fiscalizadas, ¿no? Por, por impuestos, por aduana, por la UIF, la Autoridad de Empresas. Entonces vienen y dicen, oigan, ¿por qué ustedes piden tanta plata cada año? Está bien que pidan un año, dos, tres, pero una empresa que constantemente pierda dinero, pues está en la atención de toda de todo el control estatal, ¿no? Del gobierno estatal, en lo que es posible. La razón social tiene el denominativo de sociedad anónima o su sigla SA, determinado también por el artículo 218. La responsabilidad, como les había indicado, solo es por la acción adquirida, ¿no? Lo que hemos gastado por una acción. La administración está determinada por un directorio. El directorio es la representación de todos los socios. Se nombra un directorio y ellos son los que representan a los socios y tienen la administración y el gerenciamiento de una sociedad. Ellos pueden nombrar un gerente y estar constantemente en la fiscalización de esa sociedad, determinado por el artículo 307 del Código de Comercio. Tenemos muchas reglas, si ustedes ven, en este sentido. Y finalmente, en las características de la sociedad anónima, existe y aparece lo que le llamamos la autoridad de fiscalización dentro de una sociedad, que es el síndico. El síndico es una persona que conoce mucho la empresa y tiene acceso a los libros de contabilidad, a toda la información financiera contable de la empresa. Asesora a una empresa. Si ustedes han leído el informe del síndico de los dictámenes que les he enviado, inclusive en el de Univalle, recomienda el síndico cambiar de auditores, porque es una política normal, digamos, que se cambien de auditores después de 3, 4 años. Es normal y es saludable para la empresa. Nueva visión, nuevas perspectivas, un nuevo auditor revisa otros temas, ya no se vuelve rutinaria. Y la empresa, más allá de que fiscalicen sus números, necesita que otra persona venga, vea sus estados financieros y tenga una idea diferente. Entonces el síndico es el que ayuda en la fiscalización de la sociedad, es parte de representación y nombrado por el directorio y se dirige siempre a los socios de la empresa. Una sociedad toma decisiones también con sus autoridades internas, que son la Junta Ordinaria de Accionistas y la Junta Extraordinaria de Accionistas. Cada una tiene su propia reglamentación. La Junta Ordinaria se realiza cada año dentro de los 90 días iniciales después de terminar los estados financieros y aprueba o rechaza estos estados. Y las juntas extraordinarias tienen otras características, ¿no? Ellas no se encargan de aprobar estados financieros y repartir utilidades, sino se preocupan de temas, como su nombre lo dice, extras. Aumento de capital, disminución de capital,
al venta de algunos activos fijos, que pueden ser inmuebles, terrenos, cuando son temas de importancia para la sociedad. Las autoridades externas son las mismas, ¿no? Sobre una sociedad anónima ejercen control las autoridades a través del Código de Comercio, la Autoridad de Empresas con Empresa, Ministerio de Trabajo, Servicio de Impuestos, Gobierno Municipal, AFPs, Cajas de Salud, Cámara de Comercio, etc. La contabilidad también es la misma. Tenemos que registrar el contrato de constitución, el balance de apertura, los aportes de capital, los incrementos y disminuciones de capital y finalmente la liquidación de la sociedad, si este fuera el caso. Y las normas para esto están dictadas por el Código de Comercio, el Servicio de Impuestos Nacionales y el Registro de Comercio. Esto es toda la parte teórica que necesito que ustedes conozcan. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima? Ya en la parte que nos interesa, la parte de contabilidad. Como decíamos, pueden haber un experto en bancos, como don Jorge Fiori y don Julio León, que quiera hacer un banco a través de una sociedad anónima. Y puede haber otra persona, ¿no? Raúl Sánchez, que quiera hacer una sociedad también, una sociedad anónima. Entonces, hay dos caminos. Que la persona experta lo haga con sus conocidos, con sus amigos o con las personas que él considere necesarias, que sean mínimo 3 personas y que puedan cubrir el capital de una sociedad anónima, en este caso, para constituir un banco. Si se lo hace de esa forma, estamos hablando de constitución de una sociedad anónima por un acto único. Privado inicialmente y luego recién lo dan a conocer al público, a las personas que quieran adherirse a esta sociedad. Esa es una forma. La otra forma es cuando no tenemos el capital necesario y recurrimos a una publicación en prensa, para conseguir aportes de socios para constituir una sociedad anónima. Acto único y acto público. Esas son las dos formas de hacerlo. Ya lo van a ver cuando lean y hagan el trabajo a qué se refiere esta parte. Y en ambas situaciones tienen que ir a Fundempresa y decirles, estamos constituyendo una sociedad, que va a dedicarse al transporte aéreo, digamos, una línea aérea llamada Loyola, y le vamos a decir a Fundempresa que vamos a emitir 1 millón de acciones, 1 millón de acciones, es nuestra idea, es nuestro propósito, es lo que queremos lograr, son 1 millón de acciones. Ahí les coloco 1 millón de acciones. El valor de cada acción va a ser 1.000 bolivianos, como diría algún buen político, ni mucho ni poco, sino que todo lo contrario, ¿no? Así hablan los políticos, todo atravesado. Entonces, ellos van y le dicen a Fundempresa, vamos a imprimir 1 millón de acciones y cada acción va a valer 1.000 bolivianos. Solamente la parte que nos interesa, ¿no? Y entonces vamos a indicar que el capital solicitado y autorizado, en este caso ante Fundempresa, va a ser la multiplicación del millón de acciones por su valor nominal, 1.000 bolivianos. Entonces tenemos 1.000 millones
de bolivianos. Ahí ya nuestro querido amigo Álvaro está sacando cuentas. ¿Cuánto es eso en dólares? ¿Y para cuántos aviones le alcanza? ¿Y cuántas acciones va a comprar? Dice Álvaro, ni mucho ni poco, voy a comprar 100.000 acciones. La compañera Áñez va a comprar otras 100.000 acciones, digamos. No sé. Ellos se comprometen a eso. Se comprometen y dicen, Álvaro va a comprar 100.000 acciones. Yulisa, ¿cuántas acciones quieres comprarnos? 100 también, listo, 100. pues. No me voy a quedar atrás. Me parece muy bien. Williams, ¿cuántas acciones? Unas 200. 200.000 acciones. Bien. Sandra, ¿cuántas acciones vas a comprar? Yo 100 igualizo. 100. Perfecto. Entonces vamos a ver cuántas acciones van a comprar ustedes. Bien, vamos a tener ya la mitad de acciones. Estas son acciones. La mitad de las acciones, ¿ok? Ya tenemos vendidas la mitad de las acciones, me parece bien. Ahora, quiero que paguen las acciones. Hay que A pagar las montoncito a fin de acciones. año, pues. Toda la cotita a fin de año, pero hay un pequeño gran detalle en este caso, en las sociedades anónimas. Si no pagamos, como les colocaba en la teoría, no les he pasado ese archivito, les voy a pasar enseguida. Mejor les paso en este momento, mientras les voy comentando esto. Si no pagamos el 25% del valor de las acciones, pues no podemos considerarnos socios de la empresa. En este caso, accionistas de la empresa. Es obligatorio el pago del 25% de estas acciones. Necesariamente, obligatoriamente. Para participar ya en el acto público de constitución de esta sociedad, tenemos que tener pagado el 25%. Sí, Acabo de no escribí pasar. nada. No, estaba en el WhatsApp. Estaba en el WhatsApp. No, así que no escribí nada. Ya, acabo de mandarles el Word que preparé con el resumen de las normas que rigen a las sociedades anónimas. ¿Ok? Entonces, tenemos que pagar por lo menos el 25%. Álvaro, te has comprometido, tienes un compromiso como buen tigre de comprar 100.000 acciones. Esas 100.000 acciones te va a significar que, como cada acción vale 1.000 bolivianos, le debas a la sociedad 1.000.000 de bolivianos. Perdón, 100 millones de bolivianos. Lo mismo pasa con Sandra y lo mismo pasa con William. Los pagos son de ese importe. Para que participes en la sociedad, Álvaro, Yulisa, Williams y Sandra, es obligatorio y necesario que paguen el 25% de su compromiso como mínimo. De lo contrario, no van a poder participar en la junta de socios. No son considerados socios. Álvaro, ¿me vas a pagar el 100%, 25%, 50%? ¿Cuánto vas a pagar de los 100 millones que debes? El 50%, Luis. El 50%. Perfecto. Le va a pagar 50 millones. Me parece bien. Debe ser amigo de Claure, del Bolívar, este cuate.
Lo he empeñado el complejo. Dice. Vas a empezar igual que el clave del Bolívar. Yulisa, ¿cuánto nos vas a pagar? Nos debe 100 millones a la sociedad. Yo el 45 le hice. El 45% va a pagar, ¿ok? Ahora quiero verlo a Williams. Williams, nos debes 200 millones, viejo. El 10%. El 10%. Muy bien. Y finalmente tenemos a nuestra amiga Sandra. Ella tiene medios de repago. Va a ir va a ir al banco, va a hablar con don Julio León y le va a pedir un préstamo seguramente y nos va a pagar una parte o el total de los 100 millones. ¿Cuánto nos vas a pagar, Sandra? El total, dice. Con un El cheque, total. vayan directo ahí. Bien, bien. Perfecto. Muy bien, tenemos un compromiso, una deuda. Malas noticias para Williams. Malas noticias para Williams. A pesar de haber pagado 20 millones de bolivianos, te informo que no puedes participar en la junta de accionistas. ¿Por qué tienes que pagar por lo menos el 25% de tu compromiso, que son 200 millones? Pues estamos hablando por lo menos de 50 millones. ¿Será que debajo del colchón tienes esa plata, mi querido Williams? William, creo que no hay William. No se William, le oye bien, dice. no se me escuchó bien. Te decía de que con el 10% no puedes participar en la junta de accionistas. Tienes que pagar por lo menos el 25% de tu compromiso. ¿Puedes pagar? Al siguiente día. Al siguiente viernes. O sea, no puedes pagar. Ok, de acuerdo. Bien. Eso es lo que pasa en la vida real. Eso es lo que pasa en la vida real. El siguiente viernes dice que Williams nos puede pagar, pero la asamblea va a ser mañana, que es jueves. ¿Qué nos dice la norma? Que Williams no puede participar en esa junta de accionistas, mientras no pague el 25%. Si lo dejamos participar, puede ser como oyente o para que nos dé ideas sobre cómo crear nuestra empresa de aviación. ¿Ok? Pero en base a todo esto, nosotros ya tenemos que empezar a realizar la contabilidad de esta sociedad. Y ya tenemos ya 3 momentos, 3 situaciones que determinan que podamos hacer ya contabilidad en este caso. El primer asiento, vamos a registrar las acciones que vamos a emitir, acciones a emitir, al debe y al haber vamos a tener la cuenta capital autorizado. ¿Cuánto va a ser eso? Acá tenemos, va a ser 1.000 millones de bolivianos. El primer momento es este. Cuando ya tenemos la autorización de funda empresa, podemos ya registrar este asiento. Acciones a emitir, con un saldo deudor, contra capital autorizado por el capital que le hemos informado a funda empresa. El primer momento. El segundo momento, cuando Álvaro, Yulisa, Williams y Sandra se comprometen a comprar las acciones, tenemos el capital que se le llama capital suscrito.
¿Ok? Entonces, en ese momento, estas personas deben algo a la sociedad, tienen un compromiso. Es similar a una cuenta por cobrar. Le vamos a llamar a esta cuenta capital. Cuentas por cobrar, mejor dicho, cuentas por cobrar por suscripción de acciones. Y vamos a debitar la cuenta acciones a emitir. ¿Cuánto es el compromiso de estas personas? Son los 500 millones. Los 500 millones van a estar acá mostrados. Acciones a emitir, capital autorizado, cuentas por cobrar contra acciones a emitir. ¿Por qué? Porque ya existe un compromiso, una deuda por cobrar, entre comillas. Y por una parte, nos deben 500 millones en este momento. Y al mismo tiempo, ya no podemos emitir 1.000 millones, 1.000 millones en acciones, porque ya la mitad ya está comprometido. Entonces, el mayor de acciones a emitir nos va a mostrar ya solamente 500 millones en acciones. Y el tercer momento se da cuando entra el ingreso a banco, entran los 215 millones de bolivianos por un lado, y las cuentas por cobrar vamos a ampliar esto. Y la cuentas por cobrar por suscripción de acciones, baja en 215 millones de bolivianos. ¿Se está viendo bien? Aquí me ha parecido algo raro en la pantalla. Sandra, ¿ves bien todo? Sí, Liz, está todo bien. Ah, qué raro, me sale un mensajito aquí de que algo raro estaba pasando. Bien, entonces, esto es lo que pasa en estos momentos antes de la asamblea. Esto es lo que pasa en la vida real. Primero tenemos un registro de acciones a emitir contra capital autorizado por el registro por la autorización de Fundempresa. Acá le vamos a colocar Fundempresa autoriza el capital. Fundempresa autoriza el capital. Nos da un documento que nos dice, ok, de acuerdo, prepárense para emitir 1.000 millones de bolivianos en acciones. El segundo momento es el compromiso de compra de acciones. Y finalmente tenemos el cobro inicial de las acciones. ¿Okay? Y luego tenemos otro momento que es el acto de constitución de la sociedad. Ahí solamente pueden participar los socios que han pagado por lo menos el 25% de sus acciones. Por eso le decía a Williams que no va a poder participar en la asamblea de constitución de esta sociedad. Ok, entonces, en este caso, se constituye la sociedad, se reconocen los gastos que han hecho los fundadores o los gestores de la sociedad, se aprueban
todos los pasos que han propuesto los fundadores de la sociedad, en nuestro caso al señor Julio León Prado, que nos va a ayudar a constituir una empresa de aviación. Y en esa asamblea ya se comprometen a terminar los aportes los socios. Van a terminar de aportar los socios en plazos definidos en esa asamblea. De aquí a 90 días. De aquí a 90 días tienen que pagar todos lo que les falta. De lo contrario, se les puede exigir intereses, lo que decida la asamblea. La asamblea puede decidir, no hay intereses. O sí hay intereses por los retrasos. Ya hemos aportado 500 millones y los otros socios tienen que aportar el saldo que les corresponde. Y cuando los socios terminan de aportar, recién surge el concepto de capital social autorizado. Y en ese momento se emiten las acciones. Podemos darle a Álvaro, le podemos dar el 50% que ha pagado en acciones. Tenía que pagar por 100.000 acciones, le podemos dar 50.000, que es para lo que le alcanza. A Yulisa le podemos dar 45.000 acciones, que es para lo que le alcanza. A Williams le podemos dar 20.000 acciones, que es lo que ha pagado. Y a Sandra le podemos dar el total de sus acciones porque ha pagado el 100%. Entonces, en base a ese número de acciones que cada uno tiene, Álvaro 50, Yulisa 45.000, ¿no? Williams 20.000 y Sandra 100.000, se les otorga esas acciones y ellos ya pueden tomar decisiones. Pueden abrir la empresa, pueden empezar ya a trabajar. Y la principal accionista, obviamente, que en este caso es Sandra, seguramente con el apoyo de Williams, igual que en el Parlamento, ya va a tener la capacidad de tomar decisiones. Porque si sumamos las acciones de Álvaro, 50.000, las acciones de Yulisa, 45.000, y las acciones de William, sumamos en total 115.000 acciones. Que las 100.000 acciones de Sandra no llegan a cubrir. Las decisiones se las toma por mayoría o se las toma por 2/3 de votos de los accionistas, dependiendo del tipo de decisión que se vaya a tomar y en base a la escritura de constitución. El acuerdo que se firmó cuando se constituyó la sociedad. Y ya tienen acciones. Y en los 90 días que falten, estos señores pueden completar sus aportes y ahí sí, Williams va a ser el principal socio accionista. Va a tener 200.000 acciones y puede tener una mayoría en el manejo de la empresa, las decisiones. Ejemplos de esta situación. Soboce. La mayoría de accionistas son los señores de una empresa peruana. Leche Pilandina. El socio mayoritario es Gloria, Leche Gloria de Perú. En Banco Visa, el socio mayoritario es el señor Julio León Prado. En CBN, el socio mayoritario es Ambep o Quilmes. Entonces, cada socio puede tomar decisiones en base a su número de acciones. ¿Ok? Entonces, creo que esta parte
de la contabilidad está más o menos clara. ¿O hay alguna duda, alguna consulta? Sandra, ¿está claro? Sí, claro, está muy bien. Ok, la cuenta de acciones a emitir es la cuenta de acciones que vamos a emitir, que ya solamente quedan 500 millones. La cuenta capital autorizado es lo que nos ha autorizado Fondo Empresa. Las cuentas por cobrar por suscripción de acciones es los compromisos de las personas que, entre comillas, le deben a la sociedad. Y finalmente, tenemos el pago.